cómo han maquillado los estados financieros de Capital Salud para mostrar logros que no corresponden con la realidad, típico de esta administración y particularmente del secretario de Salud. Recordemos cómo lo hemos cogido en varias mentiras. Por ejemplo, cuando en 2016 decía que ya había construido más de 10 CAPs y la realidad era que no era infraestructura nueva, sino que le cambiaban el letrero a los CAMIs, a las UPAs o a las UVAs. Bueno, y la mentira en que lo cogió recientemente la personería, confirmando algo que dije en el 2016, y es que estaban manipulando los indicadores de hacinamiento y de sobreocupación de las salas de urgencia, y si me queda un tiempo me voy a referir también al respecto, porque lo cogí en más mentiras, señor secretario de Salud, usted diciendo que esa metodología había sido avalada o correspondía con la de la Organización Mundial de la Salud, y resulta que fue una metodología que ellos mismos se inventaron. Vamos a ver si nos queda tiempo para hablar también de eso, si no lo llevamos para otro debate. Comencemos entonces. El 3 de enero del año 2018, así comienza esta historia, la Secretaría General de la Alcaldía publicó un comunicado, ustedes lo pueden ver ahí, según el cual dice lo siguiente: por primera vez desde su creación, Capital Salud generó utilidades por más de 41.000 millones de pesos. 41.000 millones de pesos de utilidades informaron desde la Alcaldía General, desde la Secretaría General de la Alcaldía, utilidades de Capital Salud. El 23 de febrero del año 2018, el secretario de Salud publicó un trino reiterando la misma información y autoelogiándose, mostrando como un logro, como un gran logro de su gestión, que después de tener pérdidas por 380.000 millones de pesos, la EPS había tenido utilidades en el 2017 por 41.000 millones de pesos. Y si ustedes ven los estados financieros de Capital Salud, efectivamente en la siguiente diapositiva podrán ver que en los estados financieros aparece una utilidad neta por 41.000 millones de pesos. Sin embargo, como la superintendencia tiene una medida de vigilancia sobre Capital Salud, nombró una empresa, una firma especializada para que ejerciera las funciones de revisoría fiscal. Es la firma Contralora con funciones de revisoría fiscal. Esto, para que todos los ciudadanos lo entiendan, la revisoría fiscal es la que está facultada para revisar los estados financieros de una determinada empresa y decir si esos estados financieros sí corresponden con la realidad o no, porque en realidad en el mundo de la contabilidad es relativamente fácil manipular la realidad financiera de una determinada entidad. El 28 de febrero del año 2018, o sea, después de que se publica esta información por los canales oficiales de la administración distrital, esta firma, que se llama Consulting SAS, le envía un informe a la gerente de Capital Salud. No lo voy a leer, ustedes lo tienen ahí, pero le dice: oiga, eso está muy raro, porque lo que ustedes están haciendo en esos estados financieros, el método contable que usaron no corresponde con lo que exigen las normas contables, y ya le hace en ese sentido una primera advertencia cuestionando esos resultados. Sin embargo, después de esta información, que repito, se la envió la revisoría fiscal el 28 de febrero a la gerente de Capital Salud, después siguieron cacareando las tales utilidades por 41.000 millones de pesos. El 1 de marzo del año 2018, la Alcaldía Mayor de Bogotá publicó un comunicado en el que vuelve y se autoelogia y dice: logramos obtener 41.000 millones de pesos de utilidades en el año 2017 para la EPS Capital Salud. Y el comunicado cita una frase del secretario de Salud. Recuerden, ya estamos a 1 de marzo del año 2018. Dijo el secretario de Salud, de acuerdo con este comunicado: gracias a las decisiones administrativas y a la buena gerencia, en 2017 ya arrojó unas utilidades por 41.800 millones de pesos. Pues bien, 8 días después de esta comunicación, el 8 de marzo del año 2018, la firma con funciones de revisoría fiscal, o sea, la encargada de revisar los estados financieros, expidió su informe sobre los estados financieros, señor secretario de Salud. Ahí ustedes lo tienen. ¿Cuál es el concepto que dio la revisoría fiscal sobre los estados financieros del año 2017?
su concepto fue negativo. Dio una opinión negativa, lo que quiere decir que los estados financieros publicados y en los que estaban consignadas las utilidades por 41.000 millones de pesos no correspondían con la realidad. Miren lo que concluyó el informe, el concepto de la revisoría fiscal. Dice que su opinión es negativa y señala que los estados financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de Capital Salud. Señor secretario de Salud, le pediría que me pusiera atención a esto porque después entonces dice que yo estoy diciendo cosas que no corresponden con la realidad, secretaria de Hacienda. Ahí está. Sí, le pediría el favor de respetar un poquito, señor secretario de Salud. Yo entiendo su desespero, pero bueno, cálmese un poquito, señor secretario de Salud. Es el talante irrespetuoso de este personaje, pero bueno. Sobre las utilidades, ¿qué dice el concepto? ¿Qué dice el concepto de la revisoría fiscal? Entonces dice, la opinión es negativa. Dice, los estados financieros no reflejan la realidad económica de la EPS. ¿Y qué dice el mismo concepto sobre las utilidades? Dice lo siguiente: la utilidad generada por la entidad obedece a la realización de ajustes y reclasificaciones sobre los cuales no existe evidencia suficiente de que los mismos correspondan a una situación llevada a cabo teniendo en cuenta las características fundamentales y de mejora que debe cumplir la información financiera. O sea, ya la revisoría fiscal, desde el 8 de marzo del año 2018, le dice a la EPS y a toda su administración, incluida el secretario de Salud: oiga, señores, esos estados financieros no están bien hechos y por lo tanto no es cierto que hayan obtenido utilidades por 41.000 millones de pesos. Esto no es todo. El 15 de marzo del año 2018, o sea, 8 días después, el director financiero encargado de la EPS le envió un informe a la gerente de Capital Salud. Ahí ustedes tienen el informe que le envió el gerente financiero. ¿Y qué le dice el gerente financiero a la gerente de Capital Salud? Le dice: mire, después de este concepto de la revisoría fiscal, que es muy grave, pues nos preocupamos y le consultamos a la persona que nos asesora en las normas NIF, en las normas internacionales de información financiera. ¿Qué les dice la persona o la firma que asesora a Capital Salud en temas de NIF? Les dice que efectivamente las observaciones de la revisoría fiscal son ciertas y que se deben realizar ajustes a los estados financieros. ¿A qué estados financieros? A los que tanto cacareó el alcalde Peñalosa y el secretario de Salud, diciendo que habían obtenido utilidades por 41.000 millones de pesos. Y además ese informe, que repito es de marzo 15, dice lo siguiente: dice que las utilidades cacareadas por el alcalde Peñalosa no corresponden con la realidad. Lo leo. Abro comillas: por otra parte, con base en los estados financieros reportados y a partir de la información suministrada respecto de la utilidad presentada para 2017 por valor de 41.816.000 millones de pesos, el propio alcalde de Bogotá, DC, doctor Enrique Peñalosa, ahí se equivocaron en el doctor, informó esta cifra a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. O sea, cuestionando de una vez ese tipo de afirmaciones. Bueno, yo hice la denuncia pública y la verdad, la respuesta del secretario de Salud fue como la de ahora, ¿no? En un tono absolutamente desesperado y pues bueno, incurriendo en nuevas falsedades. Entonces hice una denuncia al respecto, un boletín de prensa, en las redes sociales y demás. La primera que me contestó fue la gerente de Capital Salud, mediante un comunicado. Dice que yo soy un irresponsable, es cierto que estoy diciendo cosas que no corresponden con la realidad, pero si ustedes ven el comunicado, ya no habla, en ese comunicado ya no se hablan de utilidades por 41.000 millones de pesos, sino por utilidades de 24.853 millones de pesos. O sea que se desaparecieron 17.000 millones de pesos de esas utilidades. Ay, tan raro, se habían cacareado con tanto entusiasmo esas utilidades de 41.000 millones de pesos. Pues bien, también le envié una carta al secretario de Salud, le dije: secretario, digan la verdad. O sea, el mínimo deber de cualquier funcionario es informarle a la ciudadanía y a la sociedad y a la opinión pública las cosas como son. Y el secretario me contestó
Y me dijo lo mismo. Ahí tienen una parte de la respuesta, no la voy a leer porque no tengo mucho tiempo. Pero más o menos el secretario lo que dice es lo mismo de la gerente, dice: concejal Sarmiento, en el 2017 comenzamos a aplicar las normas NIF y de acuerdo con las normas NIF nos da esta utilidad de 41.000 millones, pero por hacer un ejercicio resulta que las utilidades netas no son de 41.000 millones, sino de 24.853 millones de pesos. O sea, ya es una forma de reconocer que lo que ustedes dijeron en los medios de comunicación no era una información cierta. Sin embargo, echémosle cabeza, colegas y personas que nos están viendo, si serán ciertas esas utilidades por 24.000 millones. O sea, de 41.000 ya pasamos a 24.000, ¿cierto? Pero revisemos si las utilidades por 24.000 millones sí corresponden con la realidad. Entonces, aquí ya aparece algo que llama mucho la atención, que el concejal Durán lo mencionó también en su intervención, porque es que resulta que en el 2017 la EPS tuvo pérdidas operacionales por alrededor de 28.000 millones de pesos. Entonces ya esto genera unas dudas, colegas. Si una empresa tiene pérdidas operacionales por 28.000 millones de pesos, ¿cómo hace para tener utilidades netas totales por alrededor de 24.000 millones de pesos? Eso ya comienza a generar una duda. ¿Cuál es la explicación que están dando? La explicación es que esas utilidades se llega por los resultados no operacionales, o sea, por los ingresos que obtiene la EPS, no por el desarrollo de su objeto social de la administración de los recursos y servicios de salud, sino por otro tipo de actividades distintas a las actividades propias de su objeto social. Esos ingresos no operacionales en el 2017 fueron alrededor de 90.000 millones de pesos. Pues bien, revisemos entonces qué dice al respecto el concepto de la revisoría fiscal, es decir, el que avala si estas cuentas sí están bien hechas o no están bien hechas. Entonces lo primero que dice es que esos ingresos no operacionales tan altos se deben principalmente a que hicieron una liberación de sus reservas técnicas. Esto es una cosa contable bien complicada, pero digamos que en términos sencillos, las empresas tienen unas reservas, una plata guardada para provisionar ciertas cosas. Y cuando se cumplen ciertos requisitos, las empresas pueden sacar esa plata y eso entonces se les vuelve un ingreso no operacional. Pues bien, el concepto de la revisoría fiscal, que ustedes lo pueden ver ahí, lo primero que dice es: esa forma como calcularon esas reservas técnicas lo hicieron bajo una metodología que no ha sido aprobada por la Superintendencia de Salud. O sea, aplicaron un método contable que aún no ha sido aprobado, que se lo inventa Capital Salud y que no ha sido aprobado por la Superintendencia de Salud. Y dice el revisor fiscal al respecto: por tanto, no me es posible determinar si se requiere algún cambio a la metodología, a las reservas técnicas estimadas y registradas al cierre del año 2017. No puede dar un concepto como eso. Y también dice, así como determinar si los valores constituidos como reservas son suficientes, dado que una vez aprobada la metodología y aplicada por la entidad, puede generar cambios en el resultado de sus operaciones. Entonces se genera ya una incertidumbre sobre estas cuentas, sobre las reservas técnicas, ¿cierto, señor secretario de Salud? Y dice además el informe de la revisoría fiscal sobre esto, como parte, y ojo con esto, señor secretario, que es lo que quiero que me explique, dice: como parte de la metodología aplicada por la entidad en el año 2017, por esa metodología no aprobada por la Superintendencia de Salud, se afectaron los ingresos operacionales por concepto de liberación de reservas en la suma de 36.580 millones. Cifra esta que generó un incremento importante en los ingresos no operacionales y que incide sustancialmente en la utilidad neta de la EPS en la suma de 24.853 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto, colegas? ¿Qué dice el revisor fiscal? Que como aplicaron una metodología aún no aprobada para el tema de las reservas técnicas,
Al liberar esos recursos bajo esa metodología, cogieron y le sumaron eso a los ingresos no operacionales y fue gracias a eso que les da una utilidad neta de 24.583 millones de pesos. Pero el revisor fiscal dice, no hay certidumbre al respecto, o sea que hay muchas dudas de si sí es cierto o no que tuvieron esa utilidad por 24.000 millones, casi 25.000. No es cierto, ya confirmado lo de los 41.000 millones, carreta. Y ya aquí hay un indicio sobre dudas que generan esas utilidades por 24.000 millones de pesos. Pero entonces yo seguí investigando. Entonces le envié a la Superintendencia de Salud. Un derecho de petición. Oiga, Superintendencia, mire lo que encontré. Mire el concepto, mire las cifras, etc. ¿Qué me contesta entonces la Superintendencia de Salud? Me dice, mire, yo tuve las mismas dudas y entonces le envía al Contralor, al revisor fiscal, una comunicación diciendo, oiga, acláreme esto. El Contralor le contestó en los siguientes términos. Es claro que los ingresos no operacionales registrados por Capital Salud efectivamente no corresponden a la realidad económica de la misma, toda vez que descontextualiza las normas técnicas, contables y financieras en razón a que se registran valores que no corresponden con hechos económicos ciertos, inflan los ingresos no operacionales. Y la Superintendencia me dice a mí, de conformidad con lo anterior, es posible afirmar que la suma de 94.579 millones de ingresos no operacionales no corresponden a hechos económicos reales de la EPS a diciembre 31 de 2017, lo que implica que estarían sobreestimando las utilidades de la EPS para el año contable 2017. Como le puse a este debate, ¿no? Mentirosos, mentirosos. Pero esta no es la única prueba que tengo sobre esto del año 2017, vamos a mirar más cosas. Entonces, aquí el presidente del sindicato ya hizo referencia a un memorando interno firmado por la gerente de Capital Salud. Ojo con esto, colegas, ojo con esto y ojo con la respuesta que me da a mí el secretario de Salud, que es para morirse de la risa. ¿Qué dice este memorando? Es un memorando que firma la gerente y se lo envía a sus funcionarios, a sus empleados de la EPS. Entonces dice que el 12 de marzo de 2018 se reunió la junta directiva de la EPS con presencia del revisor fiscal y que después de oírlo, dice este informe, este memorando interno, pues quedaron muy preocupados y manifestaron su incertidumbre frente al manejo contable y financiero y la información suministrada y le solicitaron otra reunión al revisor fiscal, la junta directiva de la EPS. Bueno, se reunieron con el revisor fiscal. ¿Y qué sucede o cuáles son las conclusiones de esa reunión? Ojo con esto, lo voy a leer. Dice ese memorando de la gerente. Evidenciadas las diferencias materiales y significativas en el resultado del ejercicio a través del dictamen de la Contraloría con funciones de revisoría fiscal en lo relacionado con la adopción de normas internacionales de información financiera, una vez realizada la reunión manifiesta, se establecieron los ajustes a realizar, a saber, voy a repetir la última parte, se establecieron los ajustes a realizar, a saber, o sea, ¿cuáles son los ajustes que se deberían realizar de acuerdo con el concepto de la revisoría fiscal? Unos de esos ajustes son los ajustes que impactan la utilidad del ejercicio. ¿Y en qué consistieron los ajustes acordados, señor secretario de Salud? Ajustes presentados en los resultados financieros de la vigencia, donde la EPS pasó de generar una utilidad de 41.800 millones a una pérdida de 1.362 millones, tomando en cuenta únicamente el ajuste acordado con el Contralor, con funciones de revisoría fiscal relacionado con los ingresos no operacionales. O sea, se reunieron con el revisor fiscal, hicieron las cuentas y dijeron, no, esto está chimbo, ¿cierto? Entonces ya no pasamos de tener utilidades de 42.000 millones, sino pasamos a tener pérdidas por 1.300 millones de pesos. Yo le mandé una carta al secretario de Salud. Él dice que fui muy grosero y respetuoso en esa carta, bueno. Pero entonces yo le digo al secretario de Salud, oiga, señor secretario, mire esto.
Entonces, ¿cómo me va a decir que no están manipulando la información cuando mire este memorando de la gerente? ¿Saben qué me contesta el secretario de Salud? Ahí está, no lo voy a leer. Dice, oiga, concejal, usted no sabe leer. Porque resulta que lo que el memorando está diciendo es que la gerente está ordenando una investigación contra una funcionaria que dijo que las utilidades habían pasado de 41 mil millones a 1.300 millones. ¡Ah! Colegas, sea el secretario de Salud que tenemos. El memorando es clarísimo en decir, nos reunimos con el Contralor, con Revisoría Fiscal y acordamos estos ajustes. Y con estos ajustes las utilidades pasan de 41 mil millones a pérdidas por 1.300 millones. Y el señor secretario de Salud, cuando yo le cuestiono eso, me dice, es que usted no sabe leer, y lo que en realidad ahí está diciendo la gerente es que alguien dentro de la EPS había dicho que pasaron de 41 mil a 1.300. Sea el señor que tenemos en la Secretaría de Salud, colegas. Mentiroso, 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 maquillando, manipulando la información, señores órganos de control. Yo ya hice una denuncia desde el año pasado formal al respecto con todas estas pruebas. Pero bueno, esto fue en marzo. Miren el descaro del alcalde Peñalosa y el secretario de Salud, después de saber que ya no tenían utilidades de 41 mil, porque uno podría cuestionar las 24 mil, pero ya se sabía que no eran 41 mil. Y miren esto, 1 de abril de 2018, un mes después de todo esto, trino del alcalde Peñalosa autoelogiándose por los 41 mil millones de pesos de utilidades de Capital Salud. Después de todo esto, 25 de abril del año 2018, trino del alcalde Enrique Peñalosa autoelogiándose por las utilidades de 41 mil millones de pesos. 23 de mayo de 2018, el secretario de Salud publica un trino haciendo referencia otra vez a las utilidades por 41 mil millones de pesos de Capital Salud. 28 de mayo de 2018, otra vez el alcalde Peñalosa, sí, el del falso doctorado, sale y dice que la EPS tuvo utilidades ¿por cuánto? Por 41 mil millones de pesos, cosa que era una farsa, no correspondía con la realidad, igual que el falso doctorado del alcalde Enrique Peñalosa. Pero bueno, no se pudo hacer este debate en el 2017, pero pues intercambiamos un debate siempre. El secretario de Salud es muy activo en las redes sociales. Y yo seguí insistiendo bastante en esto. Entonces llegamos al debate de la oposición del 2018, el del balance del plan de desarrollo, ustedes recuerdan. Entonces yo hice, otra vez reiteré, dije, oiga, pero este señor mire cómo está mintiendo y demás. Y el secretario, fuera de micrófono, desde donde estaba sentado en el debate, entonces en ese tonito tan retador que lo caracteriza, dice, y este año tuvimos el doble de utilidades. O sea, de 40 mil a 80 mil, no fueron el doble, fueron casi un poquito más del doble, según los resultados financieros. Y publicó este trino, ese es del 13 de febrero del año 2019, dice que ahora se van a sorprender los críticos, porque ahora sí vamos con el doble de utilidades para el año 2018. Bueno, entonces otra vez, derecho de petición, señores superintendencia, por favor préstenme a mí el concepto de la revisoría fiscal. Porque aunque no han cacareado esas utilidades como lo hicieron el año pasado, a mí eso ya me llamó la atención, todavía no han hecho rueda de prensa, en el 2018 hicieron rueda de prensa, este año por lo menos no han hecho rueda de prensa, pero ya dijeron que las utilidades, ahí está, son de 107 mil millones de pesos, las de 2018. O sea, el doble de los 41 mil y casi que multiplicado por 4 o más de 5 que las supuestas de 24 mil. Bueno, entonces, como les dije, le pedí a la superintendencia que me enviara otra vez el concepto de la revisoría fiscal sobre los estados financieros, ya sobre los de 2018, para que revisáramos los tales 107 mil millones de pesos. ¿Qué encontramos? Otra vez, mentiroso, mentiroso, mentiroso. La utilidad operacional, o mejor, la pérdida operacional del año 2018 de Capital Salud fue de 136 mil millones de pesos. O sea, en su operación, en el desarrollo de su objeto social, la EPS perdió casi 137 mil millones. Y ojo, entonces, a pesar de esa pérdida operacional, tuvieron utilidades netas por 107 mil millones de pesos. ¡Ay! ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo lo explican? Otra vez por los ingresos no operacionales, que según ellos, para el año 2018 fueron de 243 mil millones de pesos. ¿Qué dice al respecto el concepto de la revisoría fiscal?
Otra vez su concepto sobre estos estados financieros es un concepto negativo. Y otra vez vuelve a decir el revisor fiscal, abro comillas, los estados financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de Capital Salud a 31 de diciembre, pero esta vez de 2018. Una vez más, señor secretario de Salud, señora secretaria de Hacienda, la revisoría fiscal les dice, esos estados financieros quedaron mal hechos y esos son, repito, los estados financieros donde aparece la famosa utilidad por 107.000 millones. Pero miremos con cierto detalle a qué se refiere la revisoría fiscal al respecto. Voy a leer, y ustedes me van a excusar, pero pues para no incurrir en ninguna imprecisión. Dice lo siguiente: en relación con los otros ingresos, o sea, con los 200 y pico de mil millones de pesos, en relación con los otros ingresos en la suma de 247.274 millones de pesos, los cuales inciden sustancialmente en los resultados de la EPS al cierre del ejercicio del 2018, se tiene que, 2 puntos, señor secretario de Salud. La EPS registra ingresos por liberación de reservas técnicas en la suma de 199.247 millones de pesos. Otra vez están jugando en los estados financieros con la liberación de reservas técnicas. Dice que esa metodología aplicada para calcular esa reserva técnica y liberalizarla, la metodología no ha sido aprobada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. De nuevo, lo mismo que hicieron para el año 2017. Por tanto, dice el revisor fiscal, no me es posible determinar la consistencia de las cifras que arroja el resultado de las reservas técnicas por los valores registrados. No hay certeza al respecto, no lo digo yo, lo dice el revisor fiscal. Y dice lo siguiente, agrega, dentro del concepto de otros ingresos, además de lo de las reservas técnicas, el concepto de recuperación de costos por prestación de servicios, por conciliación de glosas de 42.348 millones de pesos, cifras sobre las cuales se soportan los resultados netos de la EPS al cierre del 2018 y que afectan positivamente los resultados en la suma de 106.982 millones de pesos. Yo les agradezco que por favor guarden silencio, es que estamos llenos de cifras, de documentos técnicos y todo, y ese murmullo es difícil que me concentre, señor secretario de Salud. Y le pediría que mire, yo no sé si usted ya vio esto, si ya lo vio, pero que se refiera en su intervención al punto que yo me estoy refiriendo. Entonces, otra vez me descontará esos minuticos, señor presidente, porque ¿cómo hacemos si no nos podemos concentrar? Entonces le dice, mire, el revisor fiscal sobre estados financieros 2018, hay 2 líos. Uno, las reservas técnicas, que la metodología con las que las calcularon y se liberaron no fue aprobada o no estaba aprobada por la Superintendencia de Salud. Y otro es el lío por la reducción de costos médicos por la conciliación de glosas. Pero ¿qué dice entonces el concepto finalmente? Dice, esas 2 figuras que hicieron, reservas técnicas más conciliación de glosas, son las que explican la utilidad por 107.000 millones de pesos. Sin eso, la EPS no generaría resultados positivos, sino que generaría resultados negativos. Y dice, sin estos registros, sin los cuales se generarían resultados negativos para la entidad, lo anterior genera incertidumbre en los excedentes de la EPS. ¿Cuáles excedentes? Los 107.000 millones de pesos. Eso es lo que estamos aquí denunciando, colegas. O sea, cómo manipulan la información. O sea, es que se atreven a maquillar los estados financieros de esta manera tan descarada. Y no es un problema que es que calcularon unas utilidades con normas NIIF y las otras con las anteriores. No, señor secretario de Salud, porque lo dice el concepto también de la revisoría fiscal. Bueno, ¿esto cómo incide en la vida de la gente? Por supuesto. Miremos rápidamente algunos indicadores en cuanto a los servicios de Capital Salud. La Contraloría publicó este año un informe de auditoría sobre Capital Salud. Mencionó un informe sobre el año 2017, todavía no ha publicado el informe sobre el año 2018. Bueno, dice muchas cosas, irregularidades en contratación y demás. Solamente voy a mostrar esto. Dice que la EPS no está cumpliendo con los criterios estándares en cuanto al tiempo, los días para la asignación de citas médicas, que es una de las principales quejas de la gente. Que el médico le da una orden para una cita médica y no se la dan en el tiempo que se debe dar. En lo que tiene que ver con citas de pediatría control, o sea, no nuevo, sino pediatría control. El estándar es de 5 días, en promedio en 2017 Capital Salud, la demora fue de 10 días.
Y bueno, y con máximos de 96 días, o sea, hay casos que llegan a 96 días. En el caso de ginecología y obstetricia, el estándar también es de 5 días, el tiempo promedio fue de 9 y el máximo alcanzó a llegar a 68 días de espera. Y en medicina general, en las citas de control, el máximo es de 3 días, el promedio fue de 5 y incluso se llegaron a tener casos en los que se alcanzaron a demorar 91 días, de algo que debería ser en 3. PQRs aumentó en el año 2018, peticiones, quejas y reclamos, principalmente las quejas. Pasamos de 25.531 en 2017 a 29.263 en 2018, un aumento del 15%, y entre enero y abril de este año ya viene aumentando un 17% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las principales quejas, el 38% de las quejas es por la falta de oportunidad en la asignación de citas. En lo que tiene que ver con las tutelas, no han disminuido, se mantiene prácticamente igual, apenas disminuyeron un 2%, y principalmente las tutelas contra Capital Salud se presentan por la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas. Los indicadores de salud pública de Capital Salud, ojo con esto. Bueno, lo primero es que en varios de esos indicadores, aunque hay una leve mejoría en 2018, pero están muy por encima del promedio de Bogotá. Miren ustedes, mortalidad materna, o sea, los casos de muertes maternas por cada 1000 nacidos vivos. En Bogotá este indicador está en 24. En Capital Salud, para las madres usuarias de Capital Salud, está en 39. O sea, muy por encima del promedio de Bogotá. Mortalidad perinatal, o sea, casos de muertes por cada 1000 nacidos vivos. El estándar en 2018 Capital Salud fue de 13.31, el estándar es del 11.8. Y quiero sobre todo mirar esto, llamar la atención, hay varios, pero solamente menciono esto. Mortalidad de menores de 5 años por IRA, infecciones respiratorias agudas. Señor Secretario de Salud, de los niños afiliados a Capital Salud, su EPS, 2017 fue del 20.17. En 2018 aumentó, a noviembre de 2018, todavía no ha salido la cifra de diciembre, aumentó a 26.02 muertes de niños menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas. Y el estándar, o sea, el máximo permitido es de 12.6, o sea, está más del doble del estándar y aumentó entre 2018 y 2017, perdón. La gestión del riesgo tampoco les va mal. Tampoco les va bien, perdón. Por ejemplo, lo que tiene que ver con porcentaje de gestantes con captación temprana de control prenatal, el estándar es que el 80% de las gestantes tengan este control prenatal, y en noviembre del 2018 Capital Salud cerró con el 58%, y así pues otros indicadores que pues no me alcanza el tiempo. Finalmente, rápidamente, ¿cuánto tiempo voy, señor presidente? Menos unos minuticos ahí de las interrupciones y tal. Finalmente, lo de los asesinamientos en la sala de urgencias. Una de las cosas de las que se ha también autoelogiado el alcalde Peñalosa y el secretario de Salud, siempre lo ha dicho, es que lograron, dicen ellos, reducir el hacinamiento de urgencias de un 250%, ya están hablando del 91%. Eso es lo que han dicho. Todos conocemos el informe de la personería. El secretario de Salud ha dicho, no, es que se pueden contar las sillas, esas reclinables, como capacidad instalada. Pero es que el informe de la personería, más que cuestionar que cuenten las sillas, esas reclinables, lo que cuestiona es que las camillas y esas sillas están en los pasillos de las salas de urgencias y que esas no se pueden contar como capacidad instalada. El secretario siempre había dicho que gracias a su programa de CAPS, que la gente entonces no iba a urgencias, sino iba a los CAPS y que por eso se habían descongestionado. Bueno, la personería ustedes vieron que lo desmintió, haciendo las visitas con un informe, pero el secretario vuelve e insiste que no, que él tiene la razón, y entonces él salió a decir en El Espectador que él utiliza la metodología aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Tampoco es cierto, me encontré el estudio que ustedes hicieron sobre ocupación de servicios de urgencias del 2017, y ahí ustedes dicen, no vamos a utilizar la metodología internacional, que hay varias. Vamos a inventarnos una propia, y se inventan la de ustedes propia, o sea que no es la que promueve la Organización Mundial de la Salud. Bueno, evidentemente cada vez lo cogemos en más mentiras, y en engaños, y en falsedades, y en irregularidades como estas que he denunciado en Capital Salud. Y vuelvo y reitero, frente a todas estas situaciones,
el señor secretario de Salud no le queda otra opción que renunciar a su cargo. Muchas gracias, señor presidente.